La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Deseo que leamos del versículo 1 al versículo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El versículo 5 una vez más, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, esta tarde quisiera hablarles bajo el tema: la gloria de Jehová vuelve al templo. La gloria de Jehová vuelve a su templo. A lo largo de la palabra del Señor, y vamos a ver en esta tarde algunos ejemplos bíblicos que tenemos ahí que nos sirven de guianza. El Señor, desde que sacó al pueblo de Egipto, había algo que Él les repetía constantemente. Constantemente Él les repetía acerca de esto. Hay algo muy importante en el corazón de Dios acerca de la idolatría. Algunos piensan de que Dios es un ser totalmente egoísta, que Él quiere la gloria para Él, pero de ninguna forma es esto así. Él, todo lo que Él ha enseñado en su palabra y la ley que dejó al pueblo de Israel, era únicamente para que el pueblo comprendiera quién era el único Dios verdadero. En el Antiguo Testamento tenemos diversos ejemplos acerca de esto de lo que les estoy hablando. Y al primero que me quiero referir es en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. Había un rey llamado el rey Ezequías. Este rey Ezequías reinó en la parte sur. Cuando Israel se divide en la parte norte y sur, el reino del sur se llama Judá. Este rey se llama Ezequías. Hermanos, cuando Dios anhela hacer algo, vemos que hay algo similar. Cuando Él desea volver su gloria a su templo, cuando Él desea hacer algo hermoso en un lugar, hay algunas cosas que la palabra del Señor nos enseña que estas personas hicieron. El primer caso es el caso del rey Ezequías en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. No lo vamos a leer todo, pero sí tengámoslo ahí. Pero yo les quiero explicar algo antes. En esos tiempos, cuando moría un rey, después generalmente sus hijos continuaban siendo rey. Porque Dios había prometido a David que de su descendencia iban a ser reyes en Israel, y así fue. Los hijos de David, uno pues llamado Salomón, reinó después de David. Después de Salomón reinó Roboam, el hijo de Salomón. Y después continuaron también los hijos de Roboam y todos reinando. Hasta que llegamos a este rey llamado Ezequías. Hubieron reyes buenos y reyes malos. Pero Ezequías es uno de los reyes que resaltan en esta forma de vida y de adoración a Dios. Lo que yo les quiero llevar, hermanos, a nuestros corazones es que hay un patrón que tanto el rey Ezequías como los demás ejemplos que vamos a ver en esta tarde hicieron, que nosotros debemos de poner mucha atención, porque ciertamente tiene muchas implicaciones para nosotros hoy en día. Lo que el rey Ezequías, cuando llegó, el papá de Ezequías, dice la palabra que se llamaba Acaz, y él no había hecho lo recto delante de los ojos de Jehová. Interesantemente, en el Antiguo Testamento, hacer lo recto y lo malo delante de los ojos de Jehová, de Dios, vemos algo en medio que significaba mucho para esto, y era la idolatría.
Dios definía que alguien hacía lo recto delante de Él porque no tenía ídolos. Y aquel que hacía lo malo delante de Dios es porque se iba en pos de ídolos. Esto es algo repetitivo y constante, con lo cual el pueblo de Israel tuvo que vivir, que luchar, que batallar. Se levantaban jueces, se levantaban reyes, se levantaban profetas que lo que buscaban era volver al pueblo a Dios. Y este rey, cuando él se levanta, dice la palabra de que él reinó, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Yo quisiera que leyéramos del capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, del 3 en adelante. Y dice: en el primer año de su reinado, hablando del rey Ezequías, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. En primer lugar, hermanos, deseo que veamos algunas enseñanzas que deja esto que el rey Ezequías hizo. Lo primero es que Dios levantó a este rey llamado Ezequías con un ardiente celo por Dios. Lo que él quería ver era a Dios reinando en su pueblo, en medio de su congregación y haciendo la obra de Dios. Y vemos el primer paso que él hizo, es limpiar el santuario de toda inmundicia. Cuando Dios desea empezar a obrar en nuestra vida, cuando nosotros le pedimos, Dios empieza a obrar en nuestro corazón. Padre, yo quiero más de ti. Lo primero que Él va a empezar a hacer es sacar la inmundicia de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor de que en el caso del rey Ezequías, en ese tiempo, que los sacerdotes, aún al templo de Dios, se habían descuidado de la ley que Moisés había dejado en los quehaceres dentro del tabernáculo que ellos tenían que hacer. Y vemos algo muy interesante en el versículo 7. Y dice que ellos apagaron las lámparas y no quemaron incienso. El incienso en la palabra del Señor ha simbolizado a través del tiempo la oración. ¿Por qué? Cuando Dios le dio a Moisés la ley y le pidió que siempre estuviera el incienso siendo levantado en el tabernáculo y que nunca cesara. Y en Apocalipsis dice, este incienso son las oraciones delante de Dios. El incienso ha representado hoy en día de igual forma en los tiempos antiguos la oración a Dios. Hermanos, donde hay pecado o donde hay inmundicia, no hay oración. Y generalmente la oración cesa porque hay inmundicia. El patrón que vemos para que la gloria de Dios regresara a este templo, bueno, al templo de Israel bajo el mandato de este rey Ezequías, era eso primero. Sacerdotes, levitas, ustedes han sido escogidos para trabajar en el templo de Dios. Son ustedes los escogidos para estar ahí. Pero es necesario que saquen toda la inmundicia que hay ahí. Y dice el versículo 6, nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Algo también, hermanos, que continuó en el tiempo del rey Ezequías. Él, una vez que los levitas y los sacerdotes sacaron toda inmundicia, volvieron a hacer todo lo que había en la ley de Moisés. El aceite estaba ahí, el incienso volvió a estar ahí. Ellos empezaron a reparar el templo. Y dice la palabra del Señor de que en los días de Ezequías volvieron a celebrar la Pascua. Tenían tiempo de no celebrar esta fiesta tan solemne que Dios había mandado que se celebrara en ese tiempo del año, conmemorando la salida de Egipto. Dice la palabra del Señor que esta era una gran fiesta. Y en el tiempo del rey Ezequías la gloria de Dios volvió al templo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que verdaderamente dijo, es tiempo de volvernos al Señor. Hermanos, y de igual forma hoy en día escuchamos eso que resuena en nuestros oídos
resuene en las ciudades. Es tiempo de volvernos al Señor. La gloria de Jehová anhela volver al templo de Dios. El segundo ejemplo que encontramos en la palabra del Señor, hermanos, es el rey Josías. El rey Josías vivió varios años después del rey Ezequías, y lo tenemos en el segundo libro de Crónicas también, unas páginas adelante, en el capítulo 34. De este rey Josías se habla cosas aún más puntuales. Hermanos, el patrón es el mismo. El patrón es el mismo, no cambia. El versículo 3 del capítulo 34 dice lo siguiente: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó ¿a qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Quedémonos hasta ahí. ¿No les parece que es similar a lo que el rey Ezequías hizo? Cuando una vez llegaron ellos al trono, ellos empezaron a buscar a Dios. Hermanos, lo primero que ocurre cuando buscamos a Dios, Él nos empieza a limpiar. Él quiere que nosotros, que nuestra vida sea aún más pura delante de Él. Y esto es algo totalmente visto a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Josías, dice la palabra, de que aún siendo un muchacho, porque extrañamente tal vez no podemos concebir eso, pero algunos comenzaban a reinar a los 8 años, otros a los 12, otros tal vez a los 30. Pero Josías empezó a reinar, según la palabra del Señor, a una corta edad. Y él empezó a buscar a Jehová, él empezó a buscar a Dios. Qué interesante es que lo que puso Dios en el corazón de Ezequías y de Josías era limpiar al pueblo de toda idolatría. Y ellos fueron, en el caso de Josías dice claramente de que ellos derribaron toda estatua de Baal, de Acera, dice ahí la palabra, que eran dioses. Obviamente no era el Dios verdadero. Ellos limpiaron no solamente el templo, sino que limpiaron toda la tierra donde ellos habitaban. Lindo es la conclusión del versículo 7 cuando dice: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Es decir, de que él volvió a su trono después de muchos días de trabajo. ¿De qué? De derribar a los ídolos, de derrocar a los ídolos. En el versículo 8 dice: y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Cuando Dios es anhelado y buscado en medio de un pueblo, primeramente lo que Él produce es una limpieza. Limpieza de todo lo que hay ahí que estorba la adoración genuina y pura a Dios. Después, en ambos casos, vemos de que ellos lo que quisieron era reverenciar a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de limpiar el templo, arreglar el templo, y que los levitas pudiesen una vez más ministrar en el templo, los sacerdotes, elevar sacrificio a Jehová. Hay unos comentarios claves de la vida de Josías, y así como Ezequías también, en el capítulo 35, ahí tenemos de que Josías también celebró la Pascua. Y hay un versículo clave que dice ahí: y nunca el pueblo había celebrado una fiesta de la Pascua desde los tiempos de Samuel. Eso quiere decir de que pasaron muchos años sin que el pueblo no se gozara delante de Dios de una forma como esta. Cuando un rey, cuando un líder
busca al Señor verdaderamente, Él lo primero que hará es limpiar el corazón, limpiar de todo tipo de idolatría. Y eso es lo que vemos en este rey Josías. Ellos se volvieron a Dios, se volvieron a Jehová. Ellos celebraron la Pascua y no existía una fiesta más solemne como esta. Y ellos se gozaron grandemente. Un tercer ejemplo, hermanos, es un ejemplo ya muy conocido, y es el caso de Elías. Elías era un hombre celoso. Celoso por Dios, celoso por la gloria de Dios, celoso por la adoración a Dios. Había algo en su corazón que él no dobló sus rodillas delante de los Baales. En el reino de la parte norte, dice la palabra en Primera de Reyes, de que este rey llamado Acab era un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él le levantó al pueblo imágenes para que las adoraran. Este Dios Baal, que levantaban imágenes, ellos tenían sacerdotes. Pero Elías, dice la palabra del Señor, de que él no dobló sus rodillas delante de estos dioses. Y había un celo en él profundo, un celo en él que lo llevó a ver que la gente iba en pos de otros dioses. Y él hizo un reto. Él le dijo: mire pueblo, suba todo al monte Carmelo. Subamos todo al monte Carmelo. Dice la palabra del Señor que iban 450 sacerdotes de los Baales. Y él les dijo: miren, pueblo, escuchen todos. El Dios que haga descender fuego sobre este sacrificio es el Dios vivo y verdadero. Qué reto más grande el que este hombre optó por tomar. Pero él sabía quién era el Dios verdadero. Y él sabía de que él adoraba al Dios verdadero y que él iba a responder en este momento tan especial. El primer lugar se llegó. El momento especial llegó. El primer turno fue para los sacerdotes de Baal. Dice la palabra del Señor de que ellos empezaron a dar vueltas, empezaron a danzar, empezaron a clamar. Ellos gemían al Dios Baal para que él enviase fuego. Pero no había nada, ese Dios no enviaba nada de fuego. Dice la palabra del Señor también de que ellos empezaron a cortarse su cuerpo, empezaron a sangrar, estaban tan debilitados, pasaron horas pidiendo al Dios Baal que hiciera algo, hasta que ellos cayeron tan exhaustos y no hubo ninguna respuesta. Es el turno de Elías. Y él les dijo: escuchen, pueblo, el Dios verdadero ha de derramar fuego. Y no solamente eso, sino que él levantó el altar, le puso agua alrededor. Y dice la palabra de Dios que él solamente alzó su voz al cielo y clamó a Dios y le pidió que enviara su fuego. Y dice la palabra de Dios que fuego descendió sobre ese altar. Aleluya. Y todos pudieron comprender: este es el Dios vivo. Y así como Ezequías y Josías hacían, es tanto el celo por Dios cuando cae sobre un hombre que anhela tanto al Señor. Elías lo hizo, Ezequías lo hizo, Josías lo hizo. ¿A qué me estoy refiriendo? Ellos fueron a matar a los sacerdotes de Baal. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, todo aquello que es inmundo tiene que arrancarse de raíz. Todo aquello que no agrada al Señor, todo aquello idólatra, tiene que arrancarse de raíz. Y Elías, dice la palabra del Señor, que después que descendió fuego, él los persiguió a todos y los degolló. Y el Señor manifestó su poder claramente, porque él ha de manifestarse donde sus hijos verdaderamente están. Quise traer estos 3 ejemplos a colación, hermanos, para traer el centro de la enseñanza de esta tarde. Nosotros podemos decir: bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, qué lindo lo que ocurrió allá. Pero ahora nosotros pues ya no tenemos imágenes, o nosotros ya no tenemos, literalmente imágenes a las cuales nosotros nos postramos y les adoramos. Aunque sea aquí alguno que aún tiene algunas imágenes y le lleva rosas y le lleva incienso, pues obviamente las imágenes no tienen oídos, las imágenes no escuchan ni tampoco hablan. Mi Dios verdadero sí habla y escucha por medio de la palabra del Señor. Pero, hermanos, aquí es donde quiero
entrar en los primeros versículos que nosotros leímos. Tal vez la mayoría de nosotros no tenemos alguna imagen en nuestro hogar. Pero la avaricia es idolatría para Dios. En el versículo 5 de Efesios, donde leímos, y dice: ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La versión Nueva Traducción Viviente de este versículo dice lo siguiente: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a pedirle: Señor, vuelve tu gloria a mi vida, Señor. Yo anhelo más de ti, Padre. Es momento especial, hermanos. Y digámosle: Señor, empieza a tratar en mi vida. Esto, hermanos, está desboronando. Está habiendo una plaga alrededor del mundo acerca del nuevo ídolo que se llama el dinero. La avaricia está siendo vista como algo casi normal. El tener, el anhelar tener, pues eso es, al contrario, es la bendición de Dios sobre mi vida. Claro que Dios bendice, pero no debemos confundir cuando el corazón verdaderamente nos engaña. Y cuando la palabra del Señor nos exhorta, en estos ejemplos bíblicos también. Hermanos, la gloria de Jehová vuelve a su templo. ¿Cuánto anhelamos nosotros como congregación y también la iglesia ser llena del Espíritu Santo y fuego? Pero hermanos, no hay otra forma. No hay otra forma. El pueblo de Israel en los tiempos antiguos, lo que hacían los profetas era que mataban a todos los sacerdotes y quitaban todas las imágenes de Acera. Quitaban todas las imágenes de Baal. Todo ídolo tenía que hacerse a un lado. Hermanos, y qué interesante, muchas veces nosotros podemos decir: bueno, qué lindo que en el Nuevo Testamento no aparece ya mucho acerca de imágenes, claro, porque hoy es interno, el corazón. El apóstol Pablo lo sabía muy bien y deja este versículo ahí en el cual el Señor ponía en mi corazón que platicáramos esta tarde: o avaro que es idólatra. La palabra idólatra, esa palabra significa siervo de una imagen o adorador. La palabra traducida ahí, esa palabra griega, significa siervo de una imagen o adorador de una imagen. Un idólatra, ¿quién es? Es aquel que pone su confianza en algo. Aquel que pone su mirada en algo. Es por eso que Dios verdaderamente le era tan repugnante que el pueblo quitara su mirada en Él y la pusiera en los otros dioses. Dice la palabra del Señor de que nuestro Dios es un Dios celoso. Y cuando el pueblo se iba en pos de otros dioses, verdaderamente calamidades venían sobre ellos. Generalmente ese fue el patrón del pueblo de Israel. Porque ellos servían a otra imagen y la adoraban. Recordamos claramente cuando Moisés subió al monte. Él ya había subido al monte Sinaí, estaba ahí por 40 días. El pueblo, antes de que él regresara, empezaron a preocuparse. Dijeron: bueno, ¿qué ha haber ocurrido con Moisés? Seguramente pues él murió allá arriba, ya no va a bajar. Le pedimos entonces a Aarón, al sumo sacerdote: prepáranos, levántanos a quien nosotros queremos adorar. Levántanos algo que nosotros podemos adorar. Y dice la palabra de que Aarón empezó a pedir oro al pueblo y cosas preciosas empezó a pedir al pueblo. Y le dijo: traigan todo lo que ustedes tienen y vamos a hacer este becerro de oro. Tanto fue el celo por Dios de Moisés que cuando él baja del monte y ve al pueblo que estaba encendido en adoración, él lo que hace es alzar sus ojos al cielo y quebrar las tablas de la ley. Y el celo por Dios llegó ahí a su corazón. Porque verdaderamente aquel que el corazón la anhela ardientemente adorar a Dios, no puede permitir ningún grado de idolatría.
El pueblo de Israel estaba tan conocedor de la adoración a las imágenes porque ellos habían crecido y sus antepasados también habían vivido en Egipto. En Egipto adoraban absolutamente todo. En Egipto adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban todo tipo de imágenes. Qué interesante es como el pueblo aprendió eso ahí. Y ahora cuando ellos empezaron a caminar en libertad, todavía guardaban eso en su corazón. Hermanos, la idolatría es ser siervo de una imagen, o sea, adorar a algo. Y como tenemos en la palabra de una forma clara, la palabra avaricia o el avaro es aquel que desea más. Aquel corazón que no se satisface. Aquel corazón que siempre está en búsqueda de algo más. Hermanos, esto no debe de ninguna forma confundirse con la obra que el Señor nos ha dado por hacer en esta tierra. Pero verdaderamente ha venido un espíritu de avaricia que está engañando a tanta comunidad cristiana que debemos verlo como el anatema. Debemos verlo, hermanos, como una imagen que tiene que ser quitada de en medio. Pero Dios demanda de hombres que busquen la limpieza de todo tipo de inmundicia. El proceso es el mismo, limpieza. El rey Josías dice que él se fue por toda la ciudad, por todo el pueblo. Empezó a derribar, hermanos. Y el Señor nos quiere llevar aún más allá. La gloria de Jehová desea regresar a su templo. Hermanos, lo primero que debemos hacer es: Padre, por favor, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón, Señor. Si verdaderamente estoy sirviendo a otro Dios que no eres tú. La palabra del Señor nos deja ahí en Efesios de una forma bastante clara de que la avaricia también es una forma de idolatría. Entrando un poco más, hermanos, en este tema de la avaricia tiene sus frutos de avaricia. El querer más. Los frutos de la avaricia es vernos a nosotros mismos como dioses. Esto está siendo claramente disfrazado con buenas intenciones, pero que detrás de ello hay un espíritu serio de avaricia. Yo soy mi Dios. ¿Cómo debo verme yo? ¿Cómo debo ser yo? ¿Cómo debo actuar yo? Todo debo tener yo. Yo debo estar a la altura. Hermanos, pero verdaderamente nosotros lo que anhelamos hoy en día es darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo en todo y obedecer al Señor en todo lo que su palabra nos ha dejado. Por eso el apóstol Pablo decía: ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, que el Señor nos dé sabiduría espiritual para poder ubicar el grado de idolatría que pueda ser que habite en alguno de nuestros corazones. Muchas veces, y es muy importante, hermanos, recordando en este momento al rey Ezequías, el incienso volvió cuando la idolatría ya había sido quitada, cuando él limpió la inmundicia, ahí volvió la idolatría. Hermanos, la comunión con Dios cada vez será más pura. Momentos de oración tremendos, personales y colectivos. Vuelve la gloria de Jehová, anhela volver a su templo. Pero cada uno de nosotros debemos limpiar nuestro corazón. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Sobre todo de no creer mentiras. En primer lugar, les hablaba de la avaricia del yo. Agradarme a mí en todos mis placeres, todas mis comodidades, en todo lo que yo puedo lograr, en todo lo que yo puedo tener. En segundo lugar, hermano, como segundo fruto de la avaricia, en primer lugar tenemos el yo. En segundo lugar, tenemos lo que nos rodea. ¿Qué es lo que verdaderamente atrae nuestra atención? Dice el escritor
En la carta de Juan, el apóstol dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, verdaderamente aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Todo esto, hermanos, batalla en nuestro corazón. Ahora, hermanos, verdaderamente ya no se trata acerca de tener una imagen y verdaderamente rendirle adoración. Hoy se trata de cercar nuestro corazón con cable Razor, si es posible, y decir: Padre, dame un radar para en qué momento todo ídolo quiere venir a tomar puesto en mi corazón, que se ponga frente de ti. Hermanos, la gloria de Jehová anhela estar en su templo, pero hay un proceso que debemos pasar todos, y es dejar todo tipo de idolatría. Aquel que aún preserva en sus pensamientos antiguos y emociones antiguas, de levantar ídolos en su corazón, imágenes que aparentemente hablan, pero verdaderamente son espíritus demoníacos. Es el momento de decir: Padre, limpia mi corazón. Y ahora que es verdaderamente interno, en lo más profundo de nuestro ser, cuando está eso que se está alojando ahí, muchas veces nos hemos encargado de una mal forma de ubicar pecados tan arriba, como la fornicación, como dice la palabra, toda inmundicia, adulterio, pero cosas como la avaricia que están ocultas en el corazón. Pero Dios las pone a tal grado que, porque para Él todo lo que es inmundicia no le agrada, todo lo detesta. Pero para Él no hay grados. Es más, la avaricia lo pone como algo que a Él verdaderamente no le agrada. El hacer lo recto o lo malo en nuestro caminar, hermanos, así como en el Antiguo Testamento, está claramente mostrado y delimitado por la idolatría. Entonces, si para el Señor esta forma de vivir tan avara es una forma de idolatría, por lo tanto, cada uno de nosotros debemos apartarnos, como le dijo el apóstol Pablo: huye de las pasiones juveniles a Timoteo, huir de todo tipo de idolatría. No creamos todo lo que escuchamos, hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo, que nos dé entendimiento. Pidámosle al Espíritu Santo: Padre, ¿en qué áreas verdaderamente he caído en este ídolo? Y el ídolo que está detrás de la avaricia tiene un nombre y se llama dinero. El ídolo detrás de la avaricia se llama dinero. Dice la palabra del Señor que a la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero funciona mucho. Claro, ninguno de nosotros sin dinero pudiera vivir, porque con dinero se compran los alimentos, con dinero se compra el vestuario, con dinero que Dios nos provee nosotros podemos tener un techo. Pero aquel que ama el dinero él se convierte en su Dios. Verdaderamente. Y ese es el centro de la avaricia, como vimos. Primero, el yo, fruto de la avaricia, el yo. Segundo, lo que nuestros ojos ven. Es un fruto de la avaricia. ¿Qué es lo que están maquinando nuestros pensamientos? Hace poco leía un libro hermoso de nuestro hermano G. Ávila, muy conocido por todos nosotros. Y él decía: yo le pido al Señor que la gloria de Jehová regrese cuando su iglesia hable únicamente de Cristo. Todo lo que ellos hablen sea Cristo. Todo lo que ellos compartan sea la obra de Dios. A mí eso me causó tanta delicia. Yo dije: Señor, ayúdanos, Padre, porque verdaderamente, generalmente lo que estamos hablando es qué es lo que debo hacer, qué cosas puedo obtener, qué cosas tengo que alcanzar. Pero hermanos, verdaderamente que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para ver los ídolos que hemos levantado en nuestro corazón. Cuando eso el Señor lo saque a luz, ¿qué tenemos que hacer entonces contra la idolatría? Número 1, arrepentirnos de todo corazón.
Decirle: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por esto. Perdóname por amarme más a mí que a ti. Perdóname por amar más, Señor, el dinero que a ti. En segundo lugar, renunciar a todo tipo de actividades, hermanos, que nosotros hemos hecho que alimentan la avaricia. Y en tercer lugar, venir en oración, encendiendo el incienso que eleva al Padre. Es ahí donde la gloria de Jehová regresa a su templo. No había otra forma en la cual estos reyes hacían volver la gloria de Dios. El Señor verdaderamente repudia de la idolatría. Lo hizo en el Antiguo Testamento y de igual forma lo hace en el Nuevo Testamento. Dios no habita donde hay idolatría. Donde Él no es deseado ni adorado, Él no habita. Puede existir canto a Él, puede existir oración a Él, pero no es genuina, porque hay idolatría en el corazón. Pero nosotros somos llamados verdaderamente a alejarnos de todo tipo de idolatría, mis hermanos. Que el Señor saque a luz lo que hay ahí. Tanto daño que este tiempo, este mundo que le han llamado mundo postmoderno, solo piensa en el dinero. ¿Qué tienes? ¿Cuánto vales? Y aún eso se ha metido en la iglesia. ¿Cuánto te ha bendecido Dios? Eso es lo que tú tienes. Lo que tú tienes es la bendición de Dios. Hermanos, nosotros no somos bendecidos por Dios por lo que nosotros tenemos materialmente, jamás. Eso es totalmente contrario a la palabra del Señor. Nosotros somos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. La esperanza eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos guarde. El Señor nos guarde, hermanos. El Señor ponía ardientemente esto en mi corazón, porque estamos en un tiempo de oración. Y cuando buscamos al Señor, lo primero que debe existir es limpieza. Dice la palabra de que Ezequías limpió todo Judá, todo Jerusalén. Josías hizo lo mismo. Elías se preparó y dijo: esto va a ser limpiado, barrido. Todos estos sacerdotes de los Baales tienen que ser barridos, hermanos. Y en el mismo grado, Dios ubica la avaricia. ¿Saben ustedes que en el Nuevo Testamento pocas cosas se le llaman ídolos? Considero que la única a la cual claramente se le llama que es idolatría es la avaricia. Eso quiere decir de que nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos. La gloria de Jehová ha de descender sobre la congregación de los santos en estos últimos tiempos. Pero verdaderamente el proceso es el mismo. Dios levanta hombres que limpian su corazón. Y hoy, hermanos, todos los que estamos acá somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Guiados hacia la santidad, hacia la limpieza, por sobre todo de este deseo de más. Hermanos, pidámosle al Señor sabiduría de todo corazón, que Él nos guarde en estos últimos tiempos. Vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros, queriendo enseñar, decía el apóstol Pedro, harán mercadería de ustedes. Tengan mucho cuidado, decía el apóstol Pedro. De igual forma, eso tiene mucha fuerza hoy en día. Habrá muchos falsos maestros que llevan unos versículos únicamente para sus deseos avaros. Y muchos creen. Muchos están siendo engañados. Y muchos verdaderamente están amando más al mundo que a Dios. Pero hermanos, la iglesia de Cristo permanece. La iglesia de Cristo sabe. La iglesia de Cristo tiene su radar encendido del Espíritu Santo de Dios, que no ha de permitir que ningún Baal se apropie en su corazón. Hermanos, vamos en pos de Dios. Vamos en pos de la oración, buscando su rostro únicamente por medio de dejando toda idolatría a un lado. Hermanos, es ahora o nunca. Es un llamado para que la gloria de Dios regrese a su templo. Y lo importante y lo primero que debemos hacer es limpiar el templo. De ahí se reconstruye, dice la palabra del Señor. Ezequías, Josías reconstruyeron el templo, empezaron a armarlo una vez más. ¿Por qué? Porque los sacerdotes habían metido inmundicia ahí. Y cuando el templo verdaderamente de nuestro corazón es restaurado, ahí ya no hay lugar para ningún tipo de idolatría. Simplemente, Señor mío, eres tú. Eres tú. Hermanos, que el Señor nos guarde de las enfermedades de estos últimos tiempos, de las preocupaciones excedidas. Eso es falta de confianza en Dios. Que el Señor nos ayude. Él tiene cuidado de nosotros. Se ha cuidado a través de los años, de toda la eternidad de los animales, dice la palabra. Él se compara, si he alimentado a cada animal.
¿Cómo no alimentaré vuestras vidas? Dijo el Señor Jesucristo. Trabajar por aquel alimento que es eterno. Verdaderamente, hermanos, pidámosle ayuda al Señor en esta área. Todos debemos trabajar, todos debemos emprender cosas en esta vida, pero que el único propósito sea darle gloria al Señor, darle gloria a Dios, y de ninguna forma llegar al punto de enriquecer nuestro corazón. En conclusión, hermanos, el corazón de la avaricia es el dinero. Dios en el Nuevo Testamento, y ese pasaje es tan interesante porque Él no se compara con nada más. Pero Él se dio a un tipo de comparación cuando Él dijo: no podéis servir a dos dioses. O serviráis a uno bien y al otro mal. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Con nada más Dios se compara. Es tan detestable al corazón de Dios el corazón avaro, que ama tanto las riquezas, que ama tanto el ser, que ama tanto a sí mismo, que verdaderamente, hermanos, esto tiene que ser quitado del seno de la iglesia de Cristo. Es más, considero que la iglesia regenerada de Cristo verdaderamente no es nada avara, sino que es aquella que persevera amando al Señor y esperando de Él todo tipo de bendición, todo tipo de provisión viene de allá arriba. Y es tan importante, hermanos, esa comparación que Dios hace. No podéis servir a dos dioses. O serviréis a uno bien y al otro mal. Por lo tanto, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Servir al dinero es verdaderamente avaricia. Anhelar tantas cosas que aún nos llevan a la perdición es avaricia. Y eso es lo que ponía el Señor en mi corazón en esta tarde, mis hermanos. Es tiempo que la idolatría se vaya totalmente. Había un patrón importante en los reyes y en el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios descendía sobre su templo y la guianza sobre su pueblo. Había un requisito, y era: no tiene que haber idolatría en el pueblo. No tiene que haber ninguna imagen, no tiene que haber nada que exista en medio de ellos. ¿Por qué? Hermanos, esto no es de que Dios, como les decía al principio, sea egoísta, no. Sino que Él únicamente, Él es un Dios celoso que nos anhela. Y cuando nosotros vamos en pos de otros dioses, lo que Él no quiere, hermanos, es que nosotros verdaderamente como sus hijos seamos dañados. Por eso Él nos anhela tan ardientemente. Hermanos, que la casa de Jehová sea limpiada de todo tipo de ídolo. Que el corazón de cada uno de nosotros sea limpiado de todo tipo de inmundicia. Y es ahí donde la gloria de Jehová desciende a cada corazón. Es ahí donde la gloria de Jehová regresa a su templo. Es ahí donde el incienso continuará y nunca se apagará. La oración de los santos, la oración de los justos perseverará. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios eterno que merece gloria y reverencia para siempre y por siempre, hermanos. Por lo tanto, tomemos muy en serio el versículo 3. Lo leemos para finalizar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Los parámetros de Dios, el estándar de Dios es tan alto que el corazón regenerado, nacido de nuevo, se goza tanto en estos versículos, porque Él sabe que la pureza de Dios ha venido a su corazón. No sé por qué siento decir esto, hermanos. Ni aun se nombre entre vosotros, dice la palabra del Señor, ni fornicación, ni toda inmundicia, ni aun se nombre. Hermanos, si aún hay alguno de nosotros que persiste con los chistes rojos, con hablando cosas que no convienen y se gozan en eso, chistes de homosexuales, participar de programas televisivos que se burlan de todo esto, ni se nombre como conviene a santos.
Eso es el estándar de Dios, del corazón puro, el corazón regenerado. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, porque vosotros sois el pueblo de Dios, puro y santo, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Señor Jesús, Padre, vuélvenos, Señor, a ti, Señor. Vuélvenos a ti en santidad, en pureza. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estamos, Padre. No tenemos nada que ofrecer y tampoco tenemos nada que ocultarte delante de ti, Señor. Padre, pero tu palabra es bastante clara, Señor. Tu palabra es recibida con gozo en nuestros corazones. Estos versículos verdaderamente son de gran bendición, Padre. Pero verdaderamente su fin es matar la carne, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que en nuestro corazón, Padre, saca a luz, Señor. Tu Espíritu Santo desea traer tristeza, pero esta tristeza produce gozo, porque es tristeza para arrepentimiento. Es tristeza que produce gozo. Dios mío, produce, Señor, arrepentimiento si hay idolatría en nuestro corazón. Si alguno de los que estamos acá aún conserva imágenes, Señor, aún, Señor, va y ora delante de imágenes, Padre, saca a luz eso del corazón, Dios mío, y produce por tu Espíritu Santo el convencimiento, Señor, y arrepentimiento genuino. Y también, Señor, tal vez muchos de nosotros, tal vez revisamos nuestras vidas y pensamos, Padre, ¿en qué estamos mal? Señor, hoy es el día, Padre. Así como en los tiempos antiguos, Señor, el rey Ezequías, lo primero que hizo fue limpiar al pueblo. El rey Josías, lo primero que hizo fue limpiar, Señor, toda la tierra. El profeta Elías lo que hizo fue limpiar, Señor, toda idolatría. Padre, Dios mío, en estos tiempos de oración, Dios mío, tú quieres derramar tu fuego sobre tu iglesia, Padre, y yo sé que tú lo vas a hacer. La gloria vuelve al templo de Jehová. Padre, saca toda idolatría, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Si ha existido, Padre, si hemos sido engañados, Padre, por Satanás, por el mundo, de creer, Señor, de que somos por lo que tenemos, Dios mío, perdónanos, Señor, por no poner nuestra confianza en ti. Padre, si verdaderamente ha existido en nuestro corazón avaricia, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Tu palabra dice, si confesaren vuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, esa es nuestra esperanza, Padre. No sé si hay alguno de los que estamos acá en esta tarde que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, y que usted dice, el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón y yo quiero hacer a Cristo el Salvador y Señor de mi vida. Le quisiera ayudar en una oración a Dios, y usted diga, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por mis pecados. Reconozco que te he fallado a lo largo de toda mi vida, pero en esta tarde yo creo en el sacrificio de Cristo Jesús, que hizo por mí para salvación y para perdón de mis pecados, Señor. Yo creo por la fe en la sangre de Cristo que tú lavaste mi pecado y que tú llevaste mi pecado en la cruz del Calvario, y ahora límpiame con tu sangre, Señor Jesús. Padre, ahora de igual forma te pedimos por cada uno de nosotros, Señor. Si tú llamas a la avaricia idolatría, entonces es idolatría. Nos queremos consagrar, Señor, esta congregación que estamos acá, y aún los que ven por televisión, consagrarnos totalmente a ti, Señor. Señor, el primer paso, Señor, es derribar, Señor, los baales, Padre. Si alguno de los que estamos acá ha amado el dinero más que a Dios, ha amado más su apariencia física que a Dios, ha amado más su reputación que a Dios, ha amado más al mundo que a Dios, este es el momento. Anhelamos ver días hermosos y gloriosos para con Dios, pero este es el momento. Digamos, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por toda avaricia. Perdónanos, Señor Jesús. Señor, muchas veces la paz que tú has prometido en tu palabra
No podemos vivir en ella, Señor, por tanto que pensamos en el dinero, Señor. Por tanto que pensamos en nosotros mismos. Padre, que un espíritu de gracia, que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas en esta tarde, que nos lleve claramente a vivir y pensar, Padre, es por ti, Señor. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.